Siguiendo con el análisis integrativo de funciones, vamos a analizar el siguiente tema de la unidad número 2. Ya iniciamos con la unidad número 2, que lleva por nombre determinación de la integral definida. Objetivo 2.1, determinación de la diferencial. Entonces vamos a tratar de analizar el concepto de la diferencial. Introducción a las diferenciales. De manera general, al aplicar una derivada o el operador derivativo d entre dx a una función, se logran los siguientes objetivos. Si ustedes recuerdan, la materia que llevaron anteriormente en el semestre pasado, trató únicamente de analizar el operador derivativo de entre dx. Al aplicarlo a una función, por lo tanto, obtienen tres resultados. El primero, se reduce en potencia la función original. 2. Se reduce los términos que constituyen a la función original. Tercero, y el más importante, se encuentra geométricamente una línea recta que pasa tangencialmente a la función original. Por ejemplo, si aplicamos la derivada a la función y de x igual a 2x cúbica más 4x cuadrada menos 3x menos 8, tendremos que realizar lo siguiente. Entonces, primeramente voy a graficar esta función que tenemos por aquí, la voy a graficar para darnos una idea de su comportamiento geométrico. Para eso voy a utilizar el GeoGebra. Vamos a ver rápidamente a ver qué interpretación geométrica nos da. Ya la tenemos por aquí. Es esta interpretación geométrica. 2x al cubo más 4x cuadrada menos 3x más 8. Tenemos esta interpretación geométrica. Como ustedes pueden observar, es una curva que viene del infinito, llega aquí, casi en el punto menos 2, hace un quiebre, viene para abajo y posteriormente sigue para arriba. Entonces el objetivo es interpretar geométricamente y matemáticamente la aplicación de la derivada. Entonces vamos a sacar la derivada de esta función. Entonces, en forma general, voy a tomar un recorte para hacer los cálculos correspondientes. Con este recorte es más que suficiente para comprender nuestro análisis. Tenemos esta función, la función que estamos nosotros analizando sería esta. Y de x igual a 2x al cubo más 4x cuadrada menos 3x menos 8. Creo que esa es la función original que vamos a analizar. Sí, efectivamente, es esa. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicarle la derivada. La función original es esa, le vamos a aplicar la derivada. Si ustedes recuerdan, el operador derivativo está caracterizado por la de d entre dx. Esa d entre dx le debo de afectar a cada uno de estos términos, es decir, d entre dx de ese término más d entre dx de este otro término menos d entre dx del término 3x y por último d entre dx del 8. ¿Sí? Entonces, en forma general, a cada uno de esos términos le estoy aplicando el operador derivativo. El primer término, 2x al cubo. El siguiente término, 4x al cuadrado menos 3x menos 8. Entonces tenemos estos 1, 2, 3, 4 términos que tenemos ahí generalizando o creando a la función original, y por lo tanto le debo de aplicar en forma separada el operador derivativo.
En forma general voy a poner por aquí, por este otro lado, vamos a poner las fórmulas básicas que en el semestre anterior tuvieron la oportunidad de observarlas. Estas serían las fórmulas. Son única y exclusivamente para este caso para aplicárselos a términos de funciones algebraicas. La primera, la derivada con respecto a x de cualquier número es igual a 0. La derivada con respecto a x de ella misma igual a 1. Dx entre dx igual a 1. La derivada con respecto a x de un número por una variable, puedo sacar el número y el operador derivativo va a estar afectando únicamente a la variable independiente. Y por último, la más importante y la más interesante, tengo x elevado a la n potencia, va a ser igual bajo la potencia por x elevado a la n menos 1. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 formulismos para aplicar a esta función original. La primera, entonces debo de indicar que le voy a aplicar la derivada a la función original. El primer término es una constante por una variable, saco el número y el operador derivativo va a afectar al elemento que queda por acá. Más, tengo otra vez, se vuelve a repetir, es 4 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Nuevamente se vuelve a repetir, saco el número por la derivada con respecto a x de la x, menos la derivada con respecto a x de un número. Esto va a ser igual, tengo el 2 y debo de encontrar la derivada de x al cubo, y la derivada de x al cubo debo de aplicar este formulismo. En la primera operación apliqué este formulismo, primeramente apliqué esto y ahora voy a aplicar este otro. Es una variable elevada a un exponente constante, según la fórmula debo de bajar al exponente por la variable elevado al exponente menos 1, más 4 por la derivada de x al cuadrado. Nuevamente debo de aprovechar o debo de implementar la fórmula de bajar al exponente por la variable elevado al exponente menos 1, menos 3 veces d entre dx. Ahora debo de aplicar esta fórmula, ¿sí? D entre dx igual a 1. Y por último, debo de hacer el cuarto paso y aplicar la fórmula de la derivada de cualquier número, que el resultado es 0. Realizando operaciones, ya únicamente por ahí tengo unas operaciones que debo de llevar a cabo. Por ejemplo, la multiplicación de estos dos números, que sería 2 por 3, 6, x elevado a la 3 menos 1, 3 menos 1 creo que son 2, más, nuevamente la operación la vuelvo a realizar, 4 por 2, 8 por x elevado a la 2 menos 1, 2, menos 3 por 1, 3, y el 0, la derivada de cualquier número, que en este caso que es 8, el resultado fue 0. Vamos a recalcarlo por ahí. Entonces este término ya no lo considero el 0. Podemos nosotros observar que desde un inicio el objetivo, uno de los objetivos, primer objetivo, era eliminar o reducir, creo que por aquí me equivoqué, aquí tenemos esta, 2 por x elevado a 2 menos 1, 2 al 2 menos 1 igual a 1. Entonces quedaría así la función. Entonces uno de los objetivos es reducir en potencia la función original. Nosotros podemos observar que esta función original está a la potencia 3. La máxima potencia al cual se encuentra la variable independiente x es 3. Esa es la máxima potencia. Y el objetivo que estamos logrando al aplicarle la derivada a la función original, este es el resultado de aplicar la derivada con respecto a x a la función original, y de x. Me quedó 6x cuadrada más 8x menos 3. Y este polinomio, matemáticamente es un polinomio, es de grado
grado o máxima potencia 2. Esta es la máxima potencia que tenemos. Por lo tanto, el objetivo 1 de la reducción en potencia se está logrando. Entonces se reduce potencia. Y el punto 2 es de que los términos se reducen también. Aquí tengo la función original, 1, 2, 3 y 4 términos, y en el resultado obtenido de aplicar la derivada tengo 1, 2, 3. Efectivamente aquí tenemos 4 términos, y en la función ya derivada podemos observar que tenemos 3 términos. Entonces es cierto, pues no se hace un poco más compacta en principio de potencia y en principio de elementos. Entonces se reduce términos. Y el punto más importante, se encuentra una línea que pasa tangencialmente a la función original. El concepto de tangente es lo siguiente: tengo yo una curva y la curva más básica sería esta circunferencia. Por lo tanto, en una circunferencia puedo tener las siguientes opciones: o una de dos, un elemento que parte de su centro y llega a cualquier punto, que se le conoce como radio. Otra, ese mismo elemento que pasa exactamente por el centro pero choca por 2 puntos, que se le conoce como diámetro. ¿Sí? Y otra, una línea que pasa por cualquier punto, no específicamente por el centro, sino que choca por 2 puntos, por este punto y por este punto. Tenemos una línea que pasa de manera secante. Y lo más interesante para nosotros es tomar una línea que pase únicamente chocando por un solo punto de la curva. Por ejemplo, ese punto. Tenemos este punto y una línea que pase chocando únicamente, obviamente es una línea recta, que choca únicamente o pasa por este punto, que sería esta. Esta interpretación se le conoce como una línea tangente. Y el concepto de tangente, si tenemos un triángulo rectángulo, por ejemplo, tenemos este triángulo rectángulo en el cual me va a interesar este ángulo teta. Le puedo aplicar 3 operadores. Le puedo aplicar el seno. Seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo, este es el ángulo teta, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, la tangente, el operador trigonométrico tangente, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces es el concepto trigonométrico de una línea que pasa tangencialmente. Entonces lo que nos interesa propiamente de esta línea es el ángulo de inclinación, ¿sí? El ángulo de inclinación o la pendiente. Este es el concepto de pendiente. Por lo tanto, matemáticamente, si queremos encontrar la pendiente de una función, es únicamente aplicar la derivada con respecto a x de esa función y encontramos la pendiente. ¿Qué se entiende por pendiente? Tenemos un ángulo 0, un camino completamente horizontal, y comenzamos nosotros a desplazarnos. Por ejemplo, una pequeña rampa que va a ir subiendo de complejidad, es decir, va a ir aumentando su pendiente, y la pendiente máxima es cuando tenemos un ángulo de 90 grados, y obviamente la pendiente más cómoda de transitar sería un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, al modificar o variar la pendiente, pues obviamente el ángulo de inclinación aumenta. La pendiente es un solo número y obviamente el ángulo de inclinación tiene unidades en grados. Entonces,
si meto esta gráfica, esta función matemática 6x cuadrada más 8x menos 3, me va a encontrar una línea que pasa tangencialmente a uno de esos puntos. Nuevamente regresando al GeoGebra, si ustedes recuerdan, tenemos aquí GeoGebra y por acá vamos a tener esta función, este espacio que me sirvió de rayadero. Entonces tenemos aquí 6x al cuadrado, por lo tanto la nueva función sería 6x al cuadrado, 6x al cuadrado bueno, voy a utilizar esta ya para no poner el símbolo de potencia. 6x al cuadrado más 8x más 8x menos 3. Listo, ahí está. Entonces el resultado geométrico es otra curva, pero lo más importante es de que esa curva en un punto pasa tangencialmente. Si ustedes observan, únicamente estábamos analizando esta área, esta pequeña superficie. Esta es la función original, tenemos ahí esa función original, y al derivarla me da esta otra función, esta roja. Entonces en ningún punto de esta área que estoy yo observando se encuentra el punto que pasa una línea recta que pasa tangencialmente, sino hasta por este lado, exactamente en este punto, exactamente en este punto, esta línea, este pedacito pasa tangencialmente. Aquí está pasando tangencialmente. Entonces es el concepto de encontrar una línea que pase tangencialmente. Obviamente sería más simple si agarraría esta curva que se llama parábola y encuentro la línea que pasa de manera tangente. Únicamente va a haber dos opciones, sería esta parte o sería esta otra parte del otro brazo de la parábola, donde podremos encontrar una línea tangencial. Entonces, retomando esta parte, la función, por lo tanto, va a pasar su línea tangente caracterizada por 6x al cuadrado más 8x menos 3, pasaría de este lado. Esta más o menos, esta es la línea. Veo a ver si me da oportunidad de hacerlo correctamente. Bueno, entonces esta es la línea que va a pasar de manera tangencial. Esta es la línea, aquí así más o menos. Entonces el punto tangencial sería este punto. Es el punto donde la figura geométrica pasaría de manera tangencial. Entonces a grandes rasgos esta parte o esto sería el concepto de la derivada de una función, y obviamente la determinación de una línea que pasa tangencialmente. Entonces, para recordar el concepto de las derivadas, vamos a dejar la siguiente actividad. Vamos a dejar una pequeña tarea en donde deben ustedes determinar la derivada de las siguientes funciones, es decir, la derivada con respecto a x de la primera función, x más 4. Este que sea el primer ejercicio. Siguiente ejercicio, la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado más 4x menos 3. Ese sería el ejercicio número 2. Ejercicio número 3, la derivada con respecto a x de 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 8x menos 2. Ese sería el ejercicio número 3. En forma general, expliqué hace un momento una función que contenía estos cuatro elementos. Entonces, en forma general,
si comprendieron la derivada de esta función más extensa, pues rápidamente van a poder entender esta y más sencillamente esta otra. Con la intención de que ustedes recuerden los formulismos para derivar una función, también les voy a encargar que encuentren la derivada al problema número 4, que sería la derivada con respecto a x de elevado a la 3x. Son derivadas, aquí la derivada de funciones polinomiales o algebraicas. Y este tipo de ejercicio es un tipo de función exponencial. Y el otro sería el problema o ejercicio número 5, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 4x más 2. Entonces es necesario que busquen el formulismo para e elevado a b, es decir, la derivada con respecto a x de elevado a una función igual a tanto, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de una función. Bueno, para hacerles todavía un poco más sencillo el aprendizaje, se los voy a indicar. Ya únicamente sería de aplicar este formulismo. La derivada de e elevado a b es igual a e elevado a la función elevado a b por la derivada de la función. La derivada del logaritmo de una función es igual a la derivada de la función entre la función. Listo, hacemos un poco más compacto el aprendizaje. Y por último, el problema número 6, la derivada con respecto a x del seno de 3x al cuadrado más 4x. Y nuevamente la fórmula por aquí está indicada. La derivada del seno de una función es igual al coseno de la función. Entonces esperemos pues que en el semestre pasado hayan tenido la oportunidad de checar estos formulismos básicos. Entonces la primera actividad de la unidad número 2, esta tarea va a consistir en encontrar la derivada de estos 6 ejercicios. Entonces esperemos pues que tengan todo el tiempo necesario y que vean estos videos para poder comprender cada una de estas actividades. Este es un mero recordatorio para poder comprender el concepto de diferencial. Este es el análisis derivativo de una función, es únicamente recordatorio para podernos basar en este tema y poder comprender el concepto diferencial.